En este domingo, hermano, quiero continuar, aunque estamos celebrando el Día de los Padres, con el tema que ya se ha expuesto en los últimos domingos. Mi hermano Joshua, ministro de esta casa. Joshua, qué bueno verte. Esas vacaciones espectaculares, me imagino, qué bueno. Ahí con su amada esposa, Dachi. Él trajo una palabra poderosa que todavía sigue calando en nuestros corazones, de esa importancia específica de conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Mi hermano Cristian trajo una palabra el domingo pasado también, donde hablaba de la importancia de conocer que nosotros estamos completos en Cristo, que el sacrificio de Cristo fue solamente uno, total y absoluto, para cumplir la asignación de Dios sobre él, reconciliarnos con el Padre. Reconciliarnos con el Padre. Porque tengo noticias para ustedes y también para mí. Hoy quiero recordarles una vez más, ¿sabes qué? Que el interés de Dios siempre ha sido relacionarse con el ser humano. Relacionarse con su creación. Y eso lo tenemos que tener claro. Y hoy, escúchenme bien, aunque celebramos hoy el Día de los Padres y reconocemos a cada hombre que ha servido, que cumple su función de padre, de abuelo, de padre no biológico, mejor conocido como padrastro, mentores, ejemplos, modelos, generaciones, los reconocemos en este día. Yo quiero hoy ir un poquito más profundo respecto a hablar de paternidad. Quiero hablar específicamente sobre el tema que hemos trabajado de propósito llamado, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Ese es el tema de este día. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es más, dígalo conmigo. Jehová, diga, Jehová cumplirá su propósito en mí. Escuche bien, el Salmo 138:8, búsquelo ahí si tiene Biblia y si está usando algún aparato electrónico en español, un device, no se vaya para el área de Facebook en esta hora, porque después yo me voy a dar cuenta que mientras predicaba a las 2:20, usted estaba metido en Facebook. Escuche, eso no es honra, eso se llama irreverencia, eso es una falta de respeto cuando usted está escuchando la palabra de Dios, que Dios está utilizando, que usted se mantenga conectado en la palabra del Señor. Déjeme decirle de lleno, hermano, yo quiero que usted esté claro con algo que Dios puso en mi espíritu, una frase en esta mañana poderosa dentro de mi espíritu, que le expresara a la congregación que Dios está en serio contigo. Y me confirmaba hoy con uno de los líderes de la casa que me decía, ¿sabes qué? He tenido un sentir bien fuerte en el día de ayer, venía esta palabra. Y yo dije, ¿sabes qué? Y esta mañana Dios me decía dentro de mi corazón, me lo decía a mí, pero quería expresárselo también. Dios está en serio contigo y también contigo. Es más, díselo al que está a tu lado. Dios está en serio. Mira, si no tiene a nadie a tu lado, díselo al que está atrás. Dios está en serio contigo, hermano. Dios está en serio contigo. Y algo que entendió el salmista David en el Salmo 138:8, mira cómo dice la palabra del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué propósito? Su propósito. Añade, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Escuche bien, si algo entendía el salmista David, que todavía el Espíritu Santo caminaba alrededor de ellos, pero no estaba con ellos. A diferencia de nosotros, que cuando Cristo subió a los cielos, dijo, es necesario que yo me vaya porque ahora yo le voy a enviar al otro consolador, al Espíritu Santo de verdad que estará adentro de ustedes.
no los dejaré huérfanos. Ay, Dios mío. Y muchos creyentes caminan, no lo digo por ustedes, pero ustedes se lo digan, y no tengo coraje, tengo pasión. Muchos creyentes caminan como huérfanos, con un espíritu de orfandad, teniendo el Espíritu Santo adentro de ellos. Y el salmista, escuche bien, y desde luego no tengo coraje, hermano, quiero que usted entienda esta revelación de Dios. El salmista, que no tenía todavía a ese Espíritu Santo adentro, dice, ¿sabes qué? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y como tú vas a cumplir el propósito en mí, decía, no desampares la obra de tu mano. O sea, y David, usted sabe que no fue fácil. David pecó. David adulteró. David robó. David blasfemó. David se comportó como en ocasiones yo me he comportado. Pero sin embargo, él decía, a pesar de todos los comportamientos que yo he tenido, ay, Dios mío, su propósito en mí se va a cumplir. Porque el propósito tuyo y el propósito mío no fue gestado en la tierra, fue gestado en la eternidad. Ay, 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 ay. Y lo que se gesta, lo que se produce, lo que se crea en la eternidad, no hay diablo que lo destruya, no hay acción. Escuche, ¿sabe por qué el enemigo conoce de ti? Porque de ti se habló en la eternidad. Él no conoce de ti porque escucha de ti en la tierra. No, él escuchó de ti en la eternidad. Porque ¿dónde estaba Lucifer? ¿Estaba en qué? Estaba con Dios. Estaba en los cielos. Es más, su orgullo, que quiso ser igual a Dios, fue el que lo envió para la tierra con sus ángeles, los ángeles que quisieron seguirle. Por eso, escúchame bien, lo digo, el infierno existe. Yo no sé si es vapor, azufre, lago de fuego, agua caliente, pero es algo que va a ser bien difícil. Pero tengo noticias para ti. El infierno no fue creado para ti ni para mí. El infierno, dice la Biblia, que fue creado para Satanás y sus ángeles. Ay, ay, ay. Por eso el salmista entendió que Dios, a pesar de mí, es más, y después la Biblia dice, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando el individuo, el tipo, porque era medio hispano, fallaba, llegaba a la presencia a reconciliarse con el Padre. No iba a hablar de eso, pero a alguien Dios le está hablando con esa palabra. No sé por dónde tú estás pasando, no sé si el coraje, no sé si la rebelión, no sé si, ay Dios mío, a veces es esto, que todavía, ¿sabes qué? Porque la carne nunca muere, está destinada al polvo. Como decía Gidari hace unos minutos, pero tú tienes la autoridad, tú tienes el poder mediante el Espíritu vivificado de Cristo en tu vida, aleluya, de hablarle a tu alma, de hablarle a tus emociones. Por eso el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, acuérdate, ay, 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 ¿de dónde te sacó? Es verdad, no la estoy pasando bien, no la estoy pasando, pero el Espíritu está perfecto en Dios y le puede hablar al alma mía. ¿Te controlas o yo te controlo? Porque tengo el Espíritu de Dios dentro de ti. Diga conmigo propósito y llamado. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Atiéndeme, joven, que estás aquí. Yo quiero que tú internalices esta palabra. Que la tomes en tu corazón. La metas en tu mente. Es verdad que a veces fallamos, es verdad que a veces caemos. Pero tenemos que tener también la certeza de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a la próxima vez no caer. Porque el enemigo, ¿sabes qué?
te invita y te lleva, tal vez te ofrece a la tentación. Miren, cuando usted estudia la palabra y ustedes tienen cara de gente que lee Biblia, cuando usted, y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir, dice que Jesús fue transportado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Por qué? Por el Espíritu. O sea, que hay momentos que el Espíritu te transporta a lugares. Y allí dice que fue tentado, ¿por qué? Por Satanás. Pero no consumió la tentación, no cayó en la tentación, porque se amarró a la palabra. Escrito está. Por eso es que dice, conoceréis ¿qué? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Y esa palabra nos hará ¿qué? Libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Y mediante quién nosotros vamos a conocer la verdad? Diga, mediante el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu, diga Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo le revelará, le acordará toda la verdad. Es más, y le va a traer a la memoria todo lo que yo les he enseñado. Por eso el enemigo utilizó que Jesús utilizó que cuando el enemigo lo tentó. Diga la palabra. Escrito está. Cuando vienen esos retos, esos desafíos, esas tentaciones, tú puedes decir escrito está. ¿Por qué él lo decía? Porque él conocía la palabra. Porque él era la palabra. Y es la palabra. Y esa palabra ahora habita ¿dónde? En nosotros. Lo que pasa es que hay que activar ¿qué? Esa palabra. Y una de las tentaciones, él le dijo, tírate. Lo llevó a la cúspide, a lo más alto. Todos estos reinos. Tírate. Para que a ver si es que es verdad. ¿Sabes por qué el enemigo le dijo a Satanás que se tirara? Porque él no podía empujarlo. Ay. Cuando tú estás, él no podía empujar. ¿Esto me aguantará? No tiente. Él podía empujarlo, pero no tenía la autoridad para hacerlo. Que tengo noticias para ti. Hay momentos que él te va a llevar cerca de la tentación. Aleluya. Y no le eches la culpa a Satanás, porque él no tiene el poder ni la autoridad para empujarte a esa tentación. Ay. La decisión la tomas tú. Aunque el Espíritu te llevó a ese lugar, pero tú tomas la decisión. Si te tiran. Ay. ¿Usted está conmigo? Porque a veces queremos excusarnos porque la culpa es de Satanás. La culpa no es toda de Satanás. Es más, él no está ni por todos estos lugares. A mí me preocupa a veces cuando la gente dice, mira, escúcheme bien. La gente dice, es que ya no se manifiestan los demonios. ¿Para qué tú quieres que se manifiesten los demonios? ¿Sabes qué? Que el poder del Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Pero ¿sabes qué? Las necesidades y las crisis que hay ahora son diferentes. ¿Con qué está trabajando el Espíritu Santo? Con la dureza del corazón de la gente. Por eso es que yo sé que por ahí anda gente endemoniada, pero esa no es la crisis que estamos viviendo. No, la crisis mayor que está viviendo nuestra sociedad es gente que está con un corazón endurecido, cautivo en sus pensamientos, cautivo en sus mentes, cautivo en su psiquis, cautivo, como decía Girari, en las emociones. Y el Espíritu Santo ahora dice, ¿sabe qué? Yo tengo el mismo poder para libertar al endemoniado. Yo prefiero gente que trabaje y tenga control de sus emociones mediante el Espíritu Santo que gente que esté reprendiendo demonios. Pues esa es la función del Espíritu Santo. ¿Por qué Él quiere trabajar y seguir trabajando con nuestros corazones? Escúcheme bien. Porque el propósito de Dios desde el principio, desde antes de la eternidad. Y cuando digo la eternidad, escúcheme bien, no me malinterprete. Me refiero a Dios.
Porque la eternidad está en Dios. Dios es la eternidad. Porque déjeme decirle, si nosotros decimos no, más allá de la eternidad de Dios es un error. Porque no hay nada más allá, no hay nada más grande que Dios. Aleluya. Él es el desde el principio, Él controla todo, Él tiene todo y la eternidad está en Dios. ¿Usted entiende eso? Por eso la Biblia dice que Él puso eternidad en nuestros corazones. Porque para tener y vivir con un Dios eterno tenemos que tener eternidad. Y yo sé que a lo mejor en muchos lugares usted vino a escuchar un mensaje diferente. No, hoy yo te quiero traer un mensaje de liberación mediante el Espíritu Santo en tu vida. Porque ay Dios mío, aleluya. Cuando el perro salga a morderte o a morder tu niña, el pastor todo el tiempo no va a estar. Pero tú te vas a encargar de tener la autoridad que ya tú cargas, aleluya, para hablarle a esas emociones, para hablarle a esas situaciones. Y decirle, ¿sabes qué? El mismo espíritu que carga a mi pastor es el mismo espíritu que yo tengo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. No es que yo no voy a estar. No es que nosotros no vamos a estar. Una vez nos enteramos de la situación, caímos allí. El lunes estuvimos y compartimos. Hicimos el trabajo como tenía que fortalecer a la gente que estaba entendiendo algo poderoso. No preguntándose por qué ni para qué, entendiendo que el Dios que ha estado con ellos en la cúspide de las montañas es el mismo Dios que los seguirá en el valle de sombra y de muerte. ¡Aleluya! That is so different statement. Porque a veces uno pregunta y uno se tiene, es más, hasta un retrato por ahí que no se vaya a parar. Hasta las uñas me pintó la niña ese día. Diga a propósito. Y tengo noticias para ti. Esas situaciones en tu vida no alteran el propósito original de Dios para ti. Solamente afirman cosas mayores. Porque no es lo que te suceda, es que tú vas a hacer con lo que te sucede. Tener el poder. Y el salmista entendía eso. Por encima de lo que yo viva, de lo que yo he vivido, su propósito se va a cumplir. ¿Y cuál es el propósito de Dios desde el principio? Ay Dios, esto te va a dar libertad. Que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados, y lo que voy a decir es fuerte, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Dice la Biblia que somos hechura de Él, para manifestar la gloria de Él a través de nosotros. Entonces lo que te voy a decir es que Dios necesita de nosotros. Pastor, es herejía. Ay, ¿por qué yo digo que Dios necesita de nosotros? Porque la gloria de Dios que Él manifiesta, la tiene que manifestar a través de alguien. Y no la va a manifestar a través de animales, la va a manifestar a través de hijos de ellos, a través de ti. Por eso Dios necesita de mí para manifestar la gloria de Él a través de mí. Lo que te quiero decir es que tú eres importante y tú le interesas a Dios porque Él quiere manifestar su gloria a través de ti. ¿Usted está conmigo, hermano? Usted no es un trapo de inmundicia. Es más, la Biblia ni dice eso. La Biblia dice que la justicia de ellos, el pensar de ellos era como trapo de inmundicia. No servía para nada. ¿Y sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿No lo sabe? Una toalla sanitaria usada. Que ya no tiene valor. Pero, dentro del propósito eterno de Dios para nuestra vida, escúcheme bien, nosotros tenemos valor, no importa por donde hemos pasado. Por eso, aunque camine en valle de sombra y de muerte, valle de sombra, es una sombra. La sombra no permanece, permanece la esencia de la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso tú tienes que tener cuidado cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tu esposo, cómo le habla a tu esposa. Y los hijos tienen que tener cuidado cómo se expresan de su padre. Porque la gloria que usted carga y la gloria que su esposa carga y la gloria que yo cargo es la misma gloria de Dios en nosotros.
Y yo sé que tú me vas a decir, pero la Biblia dice que Dios no comparte su gloria. Esa gloria que está hablando es de su soberanía. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Él nos necesita a nosotros para manifestar su gloria. Oye, ¿a través de quién la va a manifestar? ¿A través de quién Él va a manifestar su gloria? Yo me quedé en un versículo, ya voy a terminar. Mire lo que dice Romanos 8:29. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? ¿Sabe lo que dice? Todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme, ¿a qué? ¿A qué? Conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Manifestar la gloria. No hay otro propósito, hermano. El problema que yo tengo es que cuando hablo de propósito, llamado y función, creo que lo que yo hago, mi función, escúcheme bien, relacionada a mi llamado, es mi propósito. No. Mi propósito en Dios no es ser pastor. Mi propósito en Dios es ser hijo desde antes de la fundación y manifestar su gloria. Porque el día que yo deje de funcionar como pastor, tengo noticias para ti. Tu función, tu llamado puede ajustarse y puede cambiar, pero tu propósito sigue siendo el mismo. El día que yo deje, Dios no te llamó a cantar. Ese no es tu propósito. Tu propósito es entender que desde antes de la fundación del mundo fuiste llamado, porque a los que antes conoció. ¿Sabes por qué tú hablas de Dios? Porque Él te conoció antes. ¿Te molesta que la gente diga, mira que el diablo te está persiguiendo? Tranquilo. Él te conoce porque de ti te habló en la eternidad. El día que no te digan eso. Escuche, porque a los que antes conoció, ¿qué hizo? También los predestinó. ¿A quién Él predestinó? A los que conoció. ¿Y cuándo te conoció? Antes. O sea, que te entregó el destino antes de tu existencia. Ay. Antes de que Carlos yo viniera a manifestación, a ejercer mi función, Él me entregó el propósito de ser hijo para manifestar su gloria. Por eso cuando yo dejo de pastorear, cuando yo dejo de cantar, cuando yo dejo de predicar, cuando yo dejo de tocar, cuando yo dejo de servir comida, cuando yo dejo de adornar, cuando yo dejo, ¿sabes qué? No cambia mi propósito, porque tu función, aleluya, es para cumplir tu llamado, pero no altera tu propósito eterno en Dios. Te digo más y te preguntaría, ¿qué tú harías si dejas de hacer todo lo que estás haciendo en relación a tu propósito? Oye, por eso comencé, Víctor, con algo. Dios está en serio contigo. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos bien ambivalentes. Ya mismo, Ibeli, yo me siento ya mismo con una libreta a tomar nota ya mismo. Porque es que Dios... ¿Usted está tomando un mensaje, hermano? Tú tienes valor. Pastor, y si fallo, si 7 veces cae el justo, si cae, no es que vas a caer, pero si cae, si 7 veces... Es más, no dice ni el pecador. ¿Sabe quién va a caer? No dice ni el pecador, si 7 veces cae el justo. ¿Qué es lo que él hace? 7 veces Él lo levanta. Yo sé que como justo has caído muchas veces y muchos hermanos te han dejado en el piso, pero tengo noticia para ti. Él te ha levantado. No importa que ese hermano te deje en el piso. Aleluya. Que no me levante el pastor, que no me levante la pastora, que no me levante, aleluya, el líder X o el líder Y, que no me levante papi ni mami. Pero si 7 veces yo caigo, 7 veces Él me levanta. Y si Él me levanta, yo voy a estar bien, aunque mi esposa no me levante. No va a ser fácil, pero tengo que tener esa convicción. Porque los que antes conoció, también
predestinó. ¿Para qué? Propósito. Propósito. No es tu llamado para que tocara, para que cantara, para que predicara, para que hiciera. No confunda tu función con tu propósito, ni mucho menos con tu llamado. Porque tu propósito está ahí. También los predestinó para que fuesen. ¿Fuesen qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted está conmigo, hermano? Conforme a la imagen de su Hijo. Qué bueno que Guerrero se detuvo. Escuche bien. Jehová cumplirá su propósito en mí, dijo el salmista David. Mire bien claro que voy a decir. Él no dijo cumplirá mis planes. Él no dijo cumplirá mis sueños. Que muchos de nosotros estamos tratando de alcanzar nuestros sueños. No es que eso no sea malo. Yo también estoy alcanzando mis sueños. Pero tengo que estar siempre percibido de por qué Él me llamó sin alterar el propósito con lo que sucede a mi alrededor. Por eso es que tenemos que caminar eternamente preparados en el propósito. Mire, la parábola de las 10 vírgenes. Cuando usted profundiza esa parábola de las 10 vírgenes y lee el contexto de toda ella y hacia dónde finaliza, que finaliza de las parábolas que él está enseñando, de la venida del Señor, pero lo conecta con otras áreas. Déjeme decirle, tanto las prudentes como las insensatas, tengo noticias para ustedes, eran vírgenes. Y sabes que tanta, escuche, esas 10 vírgenes, el problema no fue porque unas se durmieron y otras no. Porque dice la Biblia que ambas se durmieron. O sea, tienes que descansar. El que duermas en ocasiones no significa que estás mal. Y siempre se nos ha resaltado esa parábola. Porque se durmieron. No te duermas. No te duermas en tu casa, pero la gente llega a la iglesia y se duerme. Rafi, ambas se durmieron. El problema no es que te duermas. Tienes que tener tiempo para descansar. Por eso le estableció sabático. Es más, dice que de repente, y yo sé que este es otro mensaje, de repente, cuando vino y se dieron cuenta, despertaron ambas. Despertaron las que tenían aceite y las que no tenían aceite. ¿Sabe cuál fue el reto que tenían ellos? Que fueron a pedirle aceite a las que tenían aceite. Ay. Y las que tenían aceite dijeron, ¿sabes qué? Lamentablemente yo no te puedo dar de mi aceite porque no me quiero quedar sin él, pero puedes ir a comprar y buscar aceite. Se le dio una solución, aunque no se le compartió el aceite. Porque el aceite que se te ha entregado a ti es un aceite para que tú funciones. Ay, o sea, Jonathan no puede funcionar con el aceite que a mí me entregaron. Voy a repetirlo. Él tiene que trabajar con su propio aceite. Entonces, eso se llama caminar apercibido. ¿Dónde yo tengo que activar el aceite que Él tiene para mí? Y no estoy hablando de aceite, de aceite mazola,
Porque déjame decirle, la unción de Dios en cada uno de nosotros no es algo, es alguien. La unción no es aceite, no es... ¿Sabe cuántas corbatas de seda a mí me dañaron? Si el problema fuera, si la solución fuera aceite Goya, aquí estuviéramos, no, que más sola, yo no menciono la competencia. No tuviéramos problema, porque todo el mundo caminaría ungido, aceitado. El aceite, ¿qué? Y usamos símbolos, no. El aceite dice la palabra que Él es el ungido, el amado, es Cristo en nosotros. Y cuando Cristo está en nosotros y nosotros activamos la gracia de Dios en nosotros, se va a manifestar la unción que cada uno de ustedes carga. Vayan, busquen, antes que venga. El problema no es que te quede, el problema es que no fuiste a buscar aceite en el momento que tenías que buscarlo. Entonces, disponible, porque es que yo necesito la unción que carga Pastor Giovanni. Y la que carga Joshua ni se diga. Y la que carga la pastora Lachi, la que carga, la que carga la pastora Edna, la que carga la pastora Gladys, la que carga, aleluya, Gidari. No. Esa es la gracia, la unción de Dios en ella. Ellos no te van a compartir la unción. Pueden, aleluya, combinar su don, su habilidad, su talento, su gracia, porque se te entregó, aleluya, para que lo manejes y que edifiques al cuerpo de Cristo. ¿Qué estás haciendo con lo último que Dios te dijo? Y eso es, diga conmigo, propósito. Descubrir, entendió la verdad. Él no dijo cumplirá mi sueño. Cierra ese paréntesis, otro día profundizamos en las 10 vírgenes. Y a la medianoche que llegó el esposo, ya yo ni puedo ir cantar. Antes me contrataban en Puerto Rico para cantar en las plazas, aunque usted no crea. Y en esa época seguía cumpliendo el propósito de Dios, manifestando la gloria de Dios a través de mi vida. Lo que pasa es que ya esa etapa de mi vida de cantar pasó la función, pero el propósito no se alteró. Y toda la vida no voy a estar pastoreando. Y tengo noticias ¿sabes qué? La función puede cambiar. Pero el propósito que es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque se te entregó donde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en Dios. Y lo que sucede en la eternidad no tiene cambio absoluto. Porque, la eternidad. ¿Por qué usted cree que el diablo no puede salvarse? ¿Dónde pecó él? En la eternidad. Y como él falló en la eternidad, si tú tomas esta profundidad, lo que sucede en la eternidad se mantiene incambiable. Por eso no tiene parte y se le asignó un lugar. Tengo noticias para ti. A ti se te asignó en la eternidad vida, se te asignó un propósito, se te asignó una acción, ser el Hijo de Dios, manifestar la gloria de su Hijo, manifestar aleluya, la gracia de Él. Por eso no tiene cambio. Te puedes enfermar, te puedes ir a la quiebra, te puedes botar de aquel lugar, puedes fallar con esto, pero el propósito eterno de Dios, aleluya, en la eternidad se cumplirá por siempre. ¡Aleluya! Por eso yo camino chilling. En paz. En paz. Hay cosas que no entiendo, pero no alteran el propósito de manifestar su gloria. Por eso, propósito, llamado y función, voy a terminar con esto, son diferentes. El propósito responde al para qué. El llamado responde a qué. Y la función responde al cómo.
Propósito. ¿Para qué fui creado? Esa es la pregunta de mucha gente. ¿Para qué diacho yo fui creado en este mundo? No valorizan su vida e intentan quitársela. Y a veces, aún pasando por situaciones difíciles, intentando o quitándose su vida, manifiestan la gloria de Dios porque ahora están allí velándolo en aquella funeraria. ¿Y de qué están hablando? Del cambio que puede ser Dios en tu vida cuando tú le entregas la vida. ¿Está conmigo? Escuche, el llamado responde a qué. ¿A qué estoy llamado a hacer? Y el propósito, ¿cómo lo hago? El propósito es la razón eterna por la cual Dios nos creó. Tíralo ahí. El propósito es la razón eterna por la cual Dios nos creó. ¿Cuál le dije que es la razón? ¿Para qué Dios te creó, joven? ¿Para manifestar qué? Su gloria. Para manifestar su gloria. Para expresar su gracia. Somos hechura. Para manifestar, ay Dios mío, para manifestar la imagen de su Hijo, Jesucristo. Pastor, y con todas esas malas crianzas que yo le he hecho a mi esposa, con todas y eso. Pues yo sé que tu esposa no te hace mala crianza. Con todo ese comportamiento de mis hijos, fueron creados para manifestar la gloria e imagen de Dios. Es más, padre, asegúrate de facilitarle que tus hijos, ay Dios mío, manifiesten la gloria de Dios y cumplan su propósito. Os he escrito a ustedes, no provoquéis vuestros hijos a ira, pero también, hijo, honra a papi y a madre para que a ti te vaya bien. Yo no sé lo que va a pasar. Escúchame, yo soy tan claro y obedezco tanto eso, que yo honro tanto a papi y a mami, porque dice la Biblia que a mí es que me va a ir bien. Ellos me maltratan en ocasiones, pero yo no tengo problema con eso. Yo los sigo honrando. Ayer fui a celebrar el Día de los Padres, llegué como a las 8:30, 9 allá a la casa. Y esperaba arroz y habichuela, me maltrataron, no habían cocinado. Papi dice, lo que hicieron fue una sopita ahí. Pero yo los honré, como quiera. Honré a mami, honré a papi, estuve con ellos. Me resolvió con un chocolate caliente, marca Goya, de esos que regalaron los otros días, muy bueno que estaba. Con una tostada de pan. Y me vino la palabra. Mami, acuérdate, papi, no solo de pan vivirá el hombre. Y me dijo, hijo, pues esta es la palabra que tengo para ti. Me dio palabras rápido. Porque, escúcheme, porque el propósito de Dios siempre ha sido generacional. Entienda esto. El llamado es la invitación divina para participar en su propósito. Ese es el llamado. La función es la manera práctica en que ejercemos el llamado. Voy a terminar con esto. David fue pastor. David, el dulce cantor de Israel, como diría, bueno, no voy a mencionar el nombre, van que me demandan, el licenciado allá en Puerto Rico. Músico. David fue guerrero. David fue rey. Cambió de funciones. Pero ¿sabes qué? Nunca su propósito cambió de ser, ay Dios mío, escúchame bien, el que Dios iba a utilizar para el linaje de nuestra salvación, porque estaba escrito eso en la eternidad de Dios. Pecó, falló, pero cumplió con eso. José, ¿se acuerdan José? El hermanito, no José, el padrastro de Jesús. José fue esclavo. Lo vendieron sus hermanos como esclavo. De esclavo pasó a ser administrador. Tú dices, wow, va bien. De esclavo a administrador. Pero después de administrador, lo metieron a las prisiones. Y no porque tenía corrupción, sino porque lo acusaron mal. Te van a acusar en ocasiones.
Pero tengo noticias para ti. Te van a fallar en ocasiones. Te van a traicionar en ocasiones. Pero el propósito jamás se va a alterar. Porque el propósito fue estado en la eternidad. Proyectar la gloria de Dios. Sus funciones cambiaron, pero el propósito permaneció. Escuche, muchos hombres que no vinieron hoy, que tampoco pertenecen a esta iglesia, encuentran su identidad en su función. Proveedor, empresario, líder o pastor. Pero cuando la función cambia, llega la crisis. ¿Sabes por qué? Porque hemos confundido nuestra función con el propósito. ¿Usted está? Número 2, el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Y de eso estamos hablando, la clase de los hombres, la clase de los jóvenes, formar a Cristo en nosotros. Ya lo vimos. Romanos 8:29 declara, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchos creen que el propósito de Dios es hacerlos exitosos e influyentes. Sin embargo, la Escritura revela algo más profundo. Dios quiere formar a Cristo a través de nosotros. ¿Por qué tú le interesas a Dios? Porque es a través de ti que vas a mostrar su gloria. Escuche bien. La meta principal no es simplemente que Cristo nos salve. La meta central del Evangelio es que Cristo sea visible en vosotros. That is good. Muchos corren, escuche bien, y está bien, muchos corren para la cruz para salvación, pero Dios viene y te trae a la cruz para que comience, ay Dios mío, a demostrar al Cristo que se está formando dentro de ti. En el trabajo, mira, en el trabajo te van a pasar cosas, papi. En el trabajo, en la escuela, en la barbería. Todo es perfecto en tu barbería, papi. Me imagino que estos días estabas perdido. Yo dije a mi esposa, algo está pasando, pero vamos a agarrarlo en oración. Vamos a pasan. Porque ¿sabes qué? Él va a atacar tu propósito a través de lo que tú funcionas. Porque si te descontrolas en la función, no proyectas la imagen de Él. Ay, Dios mío. Yo le decía a una persona recientemente, papi, yo no espero de ellos, yo espero de ti. Porque el propósito tú lo tienes claro. Ay, ay, ay. Y ellos quieren mantener la función sin propósito. Y te pasan cosas. Escuchen, esa es la meta. Que pensemos, como decía Joshua, que amemos como Él. Es fácil amar al que me ama a mí, pero al enemigo, Dios mío. Y no es mi esposa, porque los mejores días de nuestra vida los estamos pasando nosotros. Eso no es, mi amor. Digo, mejores vidas en relación, porque en achaque ella se levanta con la cadera dolor el brazo, con la rodilla, el hombro. Oye, como que el hombro ya se me quitó, voy a tener que estar predicando todo el día. Termino, que amemos como Él, sirvamos, pero que sobre todo perdonemos como Él. Esto es como un escultor. ¿Sabes qué? Que coge una piedra, toma una piedra. A veces usted ve esas obras de piedra y dice, qué linda esa imagen. Pero esa piedra recibió cantazo, con ese cincel, con ese martillo, ¡pam! Y cuando usted ve un escultor trabajando una piedra y se va a destruir la piedra, así es Dios con nosotros. Pero ¿sabes qué? El escultor no está destruyendo la piedra, el escultor está formando la imagen que ya proyectó en Él. Están formando la imagen. Te va a doler, claro que duele. Estaban esperando que dijera, como dice el gatañón, ¿cómo duele? Pero es para sacar la imagen de Dios en ti. Escuche bien, padre, el legado más grande que un padre puede dejar a sus hijos no es económico, es espiritual. Hablaba Gidari ahorita de modelaje. Fuimos creados
para alabanza de su gloria. Pastor, has dicho eso tantas veces. Isaías 43:7, lo puedes ver. Isaías 43:7, para la gloria mía, y no lo digo, lo dice Jehová, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora pueden entender por qué yo digo que Dios necesita de nosotros. No es una herejía, porque Él dice, si yo lo hice para la gloria mía, para que lo manifiesten. Oye, si tú no les interesaras a Dios, ¿en quién va a manifestar la gloria? Él. Póngase sobre sus pies que ya voy a terminar. Hemos aprendido algo, hermano. Escuche bien, hermano. El propósito de Dios siempre proyecta. Escuche, el propósito de Dios siempre proyecta generaciones. Salmo 145:4 declara: generaciones a generaciones celebrarán tus obras. Escuche, Padre, aquí, vea esto. Dios nunca piensa solamente en individuos, Dios piensa en generaciones. Cuando Dios llamó a Abraham, pensó en una nación. Diga conmigo, generaciones. Pastor William, Pastor Aida, pasen por aquí, pasen por aquí, pasen por aquí. Esto viene a mi mente, pasen por aquí. Mira cómo Dios piensa en generaciones. Yo, mi mamá. Come. Pásate. ¿Dónde está Damari? Damari, pasen por aquí, pasen por aquí. Mira un Dios que piensa en generaciones. Cuando llamó a David, pensó en un reino. Véngase, súbala. Cuando llamó a María, la madre de Jesús, pensó en la redención del mundo. Damari, Yomari, sube. ¿Dónde está Josiah? Vente. Espérate. ¿Dónde está Josiah? El que está en la cámara por ahí. ¿Dónde está el nene? Josía. Ven por aquí, papito. Cuando Dios pensó en nosotros, pensó en la manifestación de Cristo, en la manifestación de Cristo en muchas generaciones. Muchos padres creen que simplemente están criando hijos, pero Dios está levantando generaciones. Muchos creen que solo están sosteniendo una familia, pero Dios está construyendo un legado espiritual. Escuche esto y cierro con esto. Nuestro llamado es personal, pero el propósito de Dios siempre es generacional.